Quiero saludar al distinguido ingeniero Arnaldo Castillo, ingeniero Daniel Aguilar, ingeniero Jimmy Darcaret, ingeniero Edilberto Ibarra, el abogado Santos Gabino Carvajal, la ingeniera Diana Martínez y el licenciado Fernando García, y todos los miembros del cuerpo diplomático, funcionarios del gobierno, representantes del sector privado, representantes de la academia y representantes del sector industrial, miembros de la prensa y público general. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Nosotros como Fundación Naumann para la Libertad estamos presentes en 60 países. Ya llevamos 30 años aquí en el país de Honduras, siempre comprometidos con el buen gobierno, con la libertad económica y con los derechos civiles. Creo que no es coincidencia que en esos días salió el iPhone 10 y también es el décimo Congreso Anual de la ANDI. Eso es una prueba muy buena para mí que la innovación tiene casa aquí en Honduras, y felicito a nuestros amigos de la ANDI, una contraparte importantísima para nosotros como fundación por esa iniciativa y por siempre llevar a cabo el tema de emprendimiento y de crecimiento económico a través de la innovación en la industria hondureña. Hace más o menos 3 años lanzamos con nuestros contrapartes de toda Centroamérica, desde Guatemala hacia Panamá, la Alianza para Centroamérica, porque nos dimos cuenta que la mayoría de los problemas que enfrentamos en la región son similares. En algunos casos un país está encima de otros, pero la mayoría de los retos compartimos en toda Centroamérica. Entonces lanzamos la Alianza para Centroamérica, una organización de más o menos 15 organizaciones de la política, de la sociedad civil, de la ciencia y de la empresa privada como la ANDI. Y trabajamos los temas emprendimiento y startups, algo que también trabajamos aquí en Honduras con la ANDI. El tema de educación para jóvenes, antes de todo, porque sabemos todos que Centroamérica es una región sumamente joven. El futuro está en sus manos y es muy importante que los jóvenes, las próximas generaciones, están bien preparados para encontrar trabajo, para fundar empresas propias. Entonces ese tema está importantísimo en todo Centroamérica. Trabajamos también el tema de política ambiental municipal y startup y smart cities, perdón. Un tema que va a ser más y más importante cada día. Todos que conocemos el tráfico en Centroamérica sabemos que tan importante es el tema de innovación en las ciudades. Y finalmente el tema de energía. Y todos ustedes tienen esas 2 publicaciones en la mesa. Y una se trata justamente de la integración de los mercados eléctricos en Centroamérica y México. Y la otra es un case study, o son 2 case studies básicamente, uno del mejor mercado eléctrico en la región, lo que es Guatemala, y el más cerrado, lo que es Costa Rica. Publicamos esas mini publicaciones no solo para ahorrar recursos, porque de hecho imprimir en Honduras es carísimo. Si yo pondría una empresa privada aquí, pondría una impresora, creo, porque es realmente carísimo. Sino también obviamente para ser amables con el medio ambiente. Encuentran el QR code adentro y pueden bajar la publicación, obviamente completamente gratuita. ¿Por qué el tema de energía? Porque los altos costos de la energía en Centroamérica son un reto no solo para las familias, es dinero que falta para la educación de los niños, por ejemplo. Es dinero que las familias podrían invertir muchísimo, de una muchísima mejor forma en otras cosas, sino también obviamente para la empresa privada, los grandes consumidores de la región. Los altos costos de la energía son un problema, es un problema que enfrenta básicamente toda la región. Y por eso nos dedicamos también a ese tema de la integración de los mercados eléctricos. Sabemos que existe un mercado formal, el MR, pero tiene sus complicaciones aún y no está funcionando muy bien. ¿Qué debería o cuáles son los puntos claves en el tema de energía?
seguridad de servicio, obviamente, antes de todo, un precio accesible por las razones que acabo de mencionar, y la producción de energía debería tener menos efectos externos negativos posibles, especialmente en el tema ambiental. Sabemos que Centroamérica es una de las regiones más afectadas por el cambio climático en el mundo, y si bien es cierto que países como Alemania, a lo que represento yo, tenemos una responsabilidad mucho más grande que por ejemplo, los países centroamericanos en producir energía más limpia y consumir menos o producir menos CO2. Es un tema global, entonces creo que todos nosotros en Centroamérica, en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo tenemos la responsabilidad de encontrar soluciones para producir energía más limpia y producir de una manera más eficiente. Yo siento que realmente en Centroamérica y en Honduras especialmente es un tema integral. Si vemos el tema del turismo, por ejemplo, hace poco tal vez lo vieron, ¿no? Esa alfombra de plástico que estaba flotando aquí en el Caribe de Honduras, que no tiene directamente algo que ver con el tema de energía, pero que muestra que temas de medio ambiente pueden tener un efecto inmediato negativo con respecto al turismo. Y si vemos la forma en que Costa Rica, por ejemplo, está maquillándose como país verde, con todas las playas bonitas del mundo, súper ecológico, y la imagen que tienen, que tampoco siempre es cierto, porque también hay muchos problemas ecológicos en Costa Rica, pero vemos que tan positivo puede ser un efecto o una política integral de cuidar el medio ambiente, y eso obviamente incluye también a la creación de energía. Hablando del mercado regional que no está funcionando aún perfectamente, creo que hay varios determinantes que son importantes. Primero, la armonización mínima de la regulación nacional para realmente poder intercambiar y actuar en un mercado común. Las capacidades de las redes de transmisión, lo que es un problema bastante grande aquí en Honduras, que las redes no son suficientemente capaces para dejar transmitir la energía de otros países como Guatemala, por ejemplo, lo que es podría ser un exportador para Centroamérica. Y también falta una bolsa de mercado spot y future que realmente estimula la competencia. Hay mucho de aprender del ejemplo alemán y europeo en ese sentido, obviamente. Todos o varios de ustedes probablemente han escuchado de la Ley de Energías Renovables de Alemania, que ha visto muchísimas reformas en los últimos años también. Lo que básicamente es que todos los consumidores y las empresas más pequeñas y medianas pagan un plus, pagan un impuesto, entre comillas, para promover la energía renovable. Y eso ha sido efectivo en el sentido que sí, ahorita ya llegamos casi al 40% de energía renovable en Alemania, pero con un altísimo costo para las familias y también para la empresa privada. Y lo más injusto es que, por ejemplo, una panadería chiquita, una cadena con pocas tiendas de panaderías, tiene que pagar ese plus, y una fábrica grande que tiene como clientes supermercados y así, está exento porque obviamente el gobierno alemán quiere cuidar a las empresas más grandes y a la industria alemana que consume más energía. Esas son ineficiencias en el mercado que ha generado nuestra ley, que no son justos y que deberíamos evitar aquí en la región. El comercio europeo de derechos de emisión tampoco funciona muy bien porque se han emitido estos derechos para emitir, con el efecto que hoy en día en Alemania, por ejemplo, es mucho más lógico tener o mantener una planta de carbón, que es lo más sucio, obviamente, que una planta de gas. Entonces, sí, como liberales europeos, alemanes, estamos en favor de ese comercio como un instrumento de mercado para reducir las emisiones de CO2, pero tiene que ser muy bien diseñado un mercado así, y ahí también podemos aprender mucho de Europa y del caso alemán. El tema también de las subvenciones para energías renovables
es un tema cuestionable. Hay muchos que los rechazan completamente. Yo no estoy tanto de acuerdo con eso, porque a veces se requieren por un tiempo determinado subvenciones mínimas con un menor efecto para el crecimiento económico para dejar entrar a nuevas tecnologías. Sin esas subvenciones mínimas al inicio, a veces no es posible para nuevas tecnologías de entrar al mercado. Bueno, todos estamos aquí porque los empresarios quieren ganar dinero y también tienen una conciencia social, porque todo eso, la energía más barata, más limpia, y todo eso puede tener un efecto muy positivo al crecimiento económico, no solo en Honduras, sino en Centroamérica. Esas son las metas a mediano y largo plazo que todos compartimos, creo yo. Y con eso quiero terminar. Ahorita vamos a empezar con el panel, sin dejar de mencionar la meta más corta en el país, y eso obviamente es ganar a Australia el viernes. ¿Verdad? Ok. Bueno, muchísimas gracias. Estamos aquí. En la noche también tenemos el honor de invitarlos al cóctel de clausura como Fundación Naumann y la Alianza para Centroamérica. Muchas gracias y cantamos un evento fructífero. Muchísimas gracias y fuertes aplausos. Gracias. Es el momento del Foro de Energía e Integración de los Mercados Eléctricos en Centroamérica y sus beneficios para Honduras. David Vincent Henneberger tiene una licenciatura en Economía por la Universidad de Hamburgo con enfoque en Comercio Internacional y Política Monetaria. Actualmente director de proyectos para Centroamérica de la Fundación Friedrich Naumann. Fue responsable de proyectos sobre el cambio climático con el Consejo Nacional para el Cambio Climático de Indonesia y de un proyecto mediático sobre el tema el Islam liberal con la Fundación Live for All y la organización islámica más grande del mundo. Es miembro del Partido Demócrata Libre Alemán, Juventud Liberal del Partido Demócrata Libre Alemán, Consejo Alemán de Relaciones Exteriores, Asociación Germano-Atlántica y Fondo Mundial para la Naturaleza. Félix Maradiaga, director de Capital Pioneer Partners, compañía de servicios financieros para empresas emergentes que invierte en energía renovable, tecnología y telecomunicaciones en Centroamérica y el Caribe. Es fundador y presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua. Aboga por el fortalecimiento de la paz, la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua. Carmen Urizar Hernández, actualmente es directora del Energy and Infrastructure Analysis Center, de la firma consultora de temas de energía e infraestructura estratégica de Inversión S.A. Carmen Urizar fue ministra de Energía y Minas y presidente de Comisión Nacional de Energía Eléctrica en Guatemala, impulsora de la política energética en el 2007, con lo cual se logró transformar la matriz eléctrica del país y llevar los precios de la electricidad a niveles competitivos para el país. Gilberto Ramos, ingeniero electricista industrial con maestría en Administración de Empresas de la Universidad Católica de Honduras, UNICA, diversos diplomados y cursos de especialización. Cuenta con 36 años de experiencia en el subsector eléctrico, desempeñando cargos en el ámbito gubernamental y privado. Se ha desempeñado como secretario del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras, miembro de la Junta Directiva del Ente Operador Regional y representante de la empresa propietaria de la red EPR en Honduras. Actualmente funge como el presidente de la APE y es miembro de la Junta Directiva del Operador del Sistema ODS. Desde el 2006 a la fecha, labora en Grupo Terra como gerente general de mantenimiento, construcción y electricidad SADCB y asesor corporativo en el área de energía. Ahora escuchemos en este foro Integración de los Mercados Eléctricos en Centroamérica y sus beneficios para Honduras al señor David Henneberger, a nuestro moderador Félix Maradiaga, a la señora Carmen Urizar y al ingeniero Gilberto Ramos. Un fuerte aplauso. Vamos a hacer una reducción sustancial del tiempo. El foro
originalmente concebido para tratar de ponernos al día con el tiempo, pero les aseguro de que aún con el tiempo limitado será un foro muy ilustrativo, muy interesante. Quisiéramos empezar escuchando los puntos con que vamos a disparar esta conversación de parte de Carmen Urizar, quien nos hará una ponencia, aunque naturalmente yo haré preguntas adicionales desde la perspectiva de Guatemala. Muchas gracias. ¿Utilizo este? Como tú. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Primeramente agradecer a la ANDI, a la Fundación Naumann por esta invitación. Creo que el tema es sumamente importante en un foro que, como se ha dicho, los industriales creo que son los consumidores número uno en la región centroamericana de un insumo tan importante como lo es la electricidad. Entonces, sin duda, hablar de cómo el mercado eléctrico regional puede ser una oportunidad en esa búsqueda de eficiencia, de mejores precios, de innovar la forma de hacer las cosas y lograr mayor competitividad de los bienes y servicios que se prestan en los países es fundamental. A mí se me pidió hablar del potencial de la integración de los mercados eléctricos en Centroamérica y su beneficio para Honduras. Y quisiera empezar comentando que cuando se habla de el potencial de algo, yo creo que siempre el dilema está entre lo que es aspiracional, el potencial que hay de algo, y lo que es real. Y para que ese potencial se vuelva en una realidad, uno de los temas muy importantes es que tenemos que estar muy claros como tomadores de decisión, tanto en el plano público como en el plano privado, que las cosas no suceden solas. Si realmente el mercado eléctrico regional puede ser una oportunidad y que realmente es una discusión en el plano comercial, como lo fue probablemente hace 20 años, en que en los años 80 las economías latinoamericanas nos debatíamos en si abrir o no los mercados fundamentalmente de bienes y de servicios, pero se dio primeramente en los bienes. Si pasábamos de un modelo comercial de sustitución de importaciones en donde todo lo producíamos nosotros o buscábamos eso, o pasábamos a un modelo de comercio abierto donde dejábamos que las exportaciones satisfacieran las necesidades locales, porque esas exportaciones iban a ser probablemente bienes o servicios más eficientes en términos de calidad o de precio. Hoy creo que ese es el gran debate que tenemos los países de la región, léase Honduras, léase Guatemala, si dejamos que la electricidad venga de otro país o motivamos condiciones internas para que haya más producción internamente. De hecho, pasar de ese plano factible o de ese plano deseable a lo factible en materia de electricidad regional, creo que ya nos ha permitido caminar 30 años, porque la mayoría de los que estamos aquí sabemos que la electricidad como producto es un producto con algunas características físicas en las que desafortunadamente la electricidad, para llevarla de un lugar a otro, todavía requiere de una línea física. De hecho, cuando la tecnología y la innovación de la que aquí se ha hablado nos permita llevar electricidad como se lleva hoy las comunicaciones, que ya no se requiere la fibra de cobre de hace 20 años y usamos las frecuencias o usamos la fibra óptica, el mundo eléctrico también va a cambiar. Pero la electricidad hoy por hoy necesita que los electrones se suban a una línea de transmisión y que puedan traerse de Guatemala o de Costa Rica o de donde querramos traerla. Y eso entonces nos llevó a que hace 30 años se pensó en un proyecto regional que es lo que hoy conocemos como el CIEPAC, que nos llevó no solo tiempo, dinero y yo diría que desafío político y empresarial muy importante, y que se logró materializar tan solo hace 2 años, a mediados del 2014.
Entonces ya dimos pasos en esa potencialidad de hacerlo más factible, porque ya tenemos una línea regional que nos une desde Guatemala hasta Costa Rica. Sin embargo, hoy, 2 años después, la gran pregunta es si ese potencial con el que se construyó esa línea y se concibió para tener un mercado eléctrico que nos permitiera transar 300 megavatios de energía, está satisfaciendo las necesidades para los que fue construido. O realmente metimos casi 600 millones de dólares en algo a lo que todavía no le estamos sacando su verdadero potencial. Yo pensaría que la mayoría apuntamos más a lo segundo, que todavía estamos insatisfechos de que ya tenemos una infraestructura, pero el potencial todavía no es el más eficiente, el óptimo. Y sin duda el panel hoy lo que nos va a permitir es discutir, bueno, ¿qué falta para generar ese potencial? ¿Qué grandes desafíos tenemos en términos operativos, en términos normativos, en términos de política pública y en términos de economía política? Estoy de acuerdo. Porque creo que hoy estamos ante una pregunta, y vuelvo a repetir, hace 30 años o hace 20 años en que la mayoría de nuestras economías en la región se abrieron a tener TLCs, tratados de comercio con el mundo, a firmar el CAFTA con Estados Unidos, es porque nos convencimos de que podíamos tener una sociedad y teníamos poder tener un consumidor que tuviera una variedad de bienes más fuerte a precios más competitivos. Hoy la gran pregunta en materia eléctrica es si podemos también tener electricidad de otros lados a precios más competitivos o vamos a querer producirla en los países. A tan solo 2 años de la terminación del CIEPAC, y si ustedes ven las cifras de las economías de nuestros países, vemos que hoy Guatemala es el exportador neto. Después de 8 años de tomar decisiones de diversificación de la matriz, de tener tan solo en la semana 39 de este año, vimos con gran orgullo en Guatemala que el 83% de nuestra matriz eléctrica se produjo con energía renovable. Energía renovable que nos permitió bajar los precios casi en un 30% de lo que teníamos hace 8 años y que era el principal motivo de insatisfacción de los industriales como ustedes, donde se decía es que Guatemala tiene los precios menos competitivos. Y el año pasado, que para todos tampoco no es un secreto que estamos ante un efecto de cambio climático, de efecto del Niño, en donde tenemos escasez de recurso natural del agua, que es el principal potencial en muchos de nuestros países, y teníamos precios de electricidad en Costa Rica y Panamá que casi llegaba a 500 y 600 dólares el megavatio, mientras que en Guatemala el kilovatio lo podíamos conseguir a 72, a 65. Y la pregunta es, ¿no estaría para eso el mercado regional? Para traer de donde hay excedente y llevar a donde hay faltante a precios más competitivos. Yo pienso que la respuesta es sí, pero la pregunta es ¿por qué no podemos hacer entonces ese arbitraje en el buen sentido de la palabra, desde el punto de vista económico, de que el comercio es para eso, llevar donde hay a precios más competitivos a donde no hay, a satisfacer necesidades con esos productos o esos servicios? Y creo que el gran desafío hoy, aparte de los que vamos a conversar, operativos, técnicos, de ingeniería, comerciales, estamos ante una discusión de lo que los americanos dicen no es solo policy, sino es politics. Es de economía política, quién gana y quién pierde. Porque en nuestros países a veces nos cuesta dejar hacer o dejar entrar. Porque hay quien pierde y quien gana. Y la pregunta es, esos beneficios para Honduras o para Guatemala, ¿a quién queremos beneficiar?
disculpen, ¿queremos beneficiar al consumidor, que al final somos todos, o queremos beneficiar al productor? De hecho, en la discusión económica siempre se habla de ganar o perder o del gana-gana. Creo que en todas las decisiones debemos buscar el gana-gana, pero debemos privilegiar en donde gana la mayoría. Y eso creo que es lo que yo dejaría sobre la mesa. Me detengo ahí para no excederme del tiempo, pero creo que hay un gran potencial que hemos empezado a explorar, a aprovechar, pero nos falta sin duda un gran trecho por avanzar, y Honduras creo que está en ese dilema de qué hacer en cuanto a su mercado local y el mercado regional, y qué le falta hacer para aprovecharlo adecuadamente. Muchas gracias, Carmen. Don Gilberto, ¿qué espera la industria hondureña del mercado eléctrico en su país? Bien, gracias a la ANDI y a la Fundación Newman por la invitación. Para la asociación nuestra también es importante este foro, y en particular el tema energético, porque ese es el quehacer principal de nuestros asociados. Para Honduras, el reto histórico, si lo vemos en los años 60, inició su visión de interconectarse con El Salvador. Por razones que todos conocemos, de los finales de los 60 no fue posible políticamente hacer esa obra física para unir El Salvador y Honduras. Entonces se dirigió el esfuerzo a la interconexión con Nicaragua, y nace ahí esta red eléctrica en la interconexión Honduras-Nicaragua, que después progresó Nicaragua-Costa Rica, Costa Rica-Panamá, y por el lado norte se interconectaron El Salvador y Guatemala. Entonces llamábamos el bloque norte y el bloque sur. Y en el año 2002 se terminó de cerrar las primeras inversiones, que fueron de tipo bilateral, que hacían las empresas estatales en su mayoría, y entre países se cerró la interconexión Honduras-El Salvador, que empezó por razones técnicas, operando solo ciertas horas, porque las condiciones no permitían el trasiego de energía a todas las 24 horas, y hubo que hacer ajustes en los equipos de generación. La importancia de la interconexión para la empresa eléctrica, que en su momento ha sido integrada verticalmente, era tener fuentes alternas, tanto para comprar como para vender energía. Si recuerdan, en el año 85, que entró en operación el Cajón, había un excedente de generación hidroeléctrica, y esa red permitió vender energía a los países vecinos. En las épocas de los 90, 94, que tuvimos crisis de generación, que llegamos a situaciones de gran desabastecimiento, de 14 horas máximo de racionamiento por día por hogar, esa red también permitió importar excedentes para un poco paliar las necesidades. ¿Qué beneficios nos representan para el país? Precisamente tener unas opciones adicionales de poder importar energía, y también el intercambio, poder exportar. Hay proyectos hidroeléctricos en el país que tienen un potencial grande, pero hoy por hoy es difícil hacerlo, porque podríamos llegar a la situación como la que se dio en el Cajón, que al entrar una capacidad muy grande para el consumo propio del país, la inversión no se recuperaba, y hubo entonces que motivar el uso de la electricidad, por ejemplo, en estufas eléctricas. El Estado dijo: hay que buscar cómo consumir esa energía, porque se tiene aquí el producto. Es importante que estas fuentes alternas puedan interactuar también, que se aprovechen la complementariedad de algunos, el ciclo hidrológico en algunos países empieza a llover antes que en otros, y esos son beneficios que se pueden traducir finalmente en suministro a un menor costo para el consumidor final. También ahora hay proyectos hidroeléctricos de mayor escala desarrollándose en Honduras, que representan también para el productor hondureño la oportunidad de poder hacer exportaciones a países vecinos. Hay dos hechos importantes, creo que hay que tener en cuenta en nuestro país, que en la ley general, la ley marco del subsector eléctrico, que se emitió en el año 94, dejaba privilegiado a la ENEA, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que es del Estado, la importación y exportación. Pero en el año 2014 el marco legal fue actualizado y se emitió la Ley General de la Industria Eléctrica, en la cual ya deja la libertad de los agentes, consumidores y productores, para interactuar con el mercado regional.
¿Qué falta y qué es lo que viabilizará estas interacciones? Es la regulación nacional que está ahora en desarrollo. El ente regulador está trabajando en esos procedimientos y normativas para hacer una interacción razonable y controlada y que respete también lo del tratado marco en su reglamentación de operar un sistema eficientemente, y de lo cual se esperarían también estas economías para los consumidores calificados, principalmente, que son los que podrían hacer convenios de compra en el exterior. Ese es un cambio importante y creemos que hay que impulsar estos cambios porque estamos de acuerdo que Guatemala ha tenido un excelente desarrollo de toda la normativa y de la ley, que ahora lo tiene en este puesto privilegiado que nos comenta la licenciada Urizar. Esperamos llegar a ese nivel. Honduras tiene potencial también de desarrollar sus fuentes y por la posición geográfica, también la ventaja de poder exportar, dado que estamos interconectados eléctricamente con los 3 países vecinos, y eso también ayuda a que los electrones puedan fluir más fácilmente. Obviamente implica inversiones en la red de transmisión, en la red de transporte, porque Honduras sí ha tenido limitaciones para invertir en estos rubros, en la transmisión sobre todo. Así que esa es la posición nuestra, de que sí es conveniente impulsar estos temas de interconexión y de aprovechamiento para las economías de cada uno de los países. Muchas gracias. Se me ha pedido también hacer una breve reflexión sobre el caso nicaragüense, particularmente desde la perspectiva del inversionista. A muchos nos sorprendió en el año 2012 cuando en la revista ClimateScope, o el reporte ClimateScope publicado por Bloomberg New Energy Finance, Nicaragua fue clasificado por ese índice en el segundo lugar de América Latina en oportunidades de inversión en energía renovable, solamente superado por Brasil. Pero también encontramos en ese reporte otros países de Centroamérica que estaban muy bien clasificados, como es el caso de Panamá en tercer lugar, Costa Rica en el 8º lugar y Guatemala en el 9º lugar en ese momento, que naturalmente han habido mejoría en el índice. Entonces, sin lugar a duda, el último decenio ha implicado mejorías en el clima de inversión, particularmente para la energía renovable, gracias a la transformación tecnológica que ha permitido que muchas de las energías renovables que no eran competitivas en términos de precio puedan competir en la mayoría de los casos par con otra fuente de energía. Hemos visto, por ejemplo, en el caso particular de la energía solar fotovoltaica, cómo la reducción de los costos tanto de instalación como el kilovatio hora lo hacen bastante competitivo. El caso nicaragüense es interesante porque veníamos de ser el país en Centroamérica con la menor cobertura energética en términos de infraestructura, y además de eso con la mayor dependencia de energía a base de petróleo. Es decir, todavía para el año 2005 prácticamente el 70% de la generación era a partir de fuentes térmicas, aunque desde el año 2002 se habían empezado a hacer algunas inversiones. El verdadero cambio se hace en el año 2005 con la entrada en vigencia de una serie de legislaciones que permitieron inversiones importantes que se inauguraron en su mayoría en el año 2006, 2007, al punto que la combinación en electricidad pasó ya al 52% de fuentes no renovables, y en la actualidad el 80% de la población nicaragüense tiene ya cobertura eléctrica, y de los casi 1.340 megavatios instalados en generación, más de 320 son biomasa y también eólica. Los 900 megavatios restantes, el 13% corresponden a plantas hidroeléctricas, 15% geotérmica y 72% térmica. No hemos tenido éxito en el aspecto solar, no porque Nicaragua no tenga las características de radiación, sino fundamentalmente por asuntos políticos. Y quisiera concluir mi reflexión con ese tema de quizás las lecciones aprendidas de lo que no se debe hacer. Es decir, como un país que tiene una clasificación tan alta en oportunidad de inversión, particularmente por todo el espacio que hay para crecer, es decir, un déficit de energía tan grande, es ante todo una oportunidad para la inversión. Y a eso me quería referir. En primer lugar, ausencia de reglas del juego claras para definir una libre competencia. A pesar que la ley establece licitaciones, el país desde la entrada
al gobierno del presidente Daniel Ortega no ha habido licitaciones, todas las contrataciones han sido por asignación, falta de transparencia en la información técnica que determina la viabilidad de los proyectos, es decir, mucha información sobre los planes de expansión que antes eran muy transparentes. Ahora hay una versión pública del plan de expansión, hay una versión semi-confidencial que se consigue si tenés algunos contactos, ¿verdad? Entonces el tema de la transparencia de la información creo de que es un tema pendiente en Nicaragua y una lección aprendida de cómo eso puede mejorar el clima de inversión en otros países. Pero además de eso hay un punto importante que es la competencia desleal del Estado. Es decir, el Estado debe decidir en cuál rol es más eficiente, si es el rol regulador o si se va a meter a coinvertir. En el caso de Nicaragua, la experiencia de coinversión a través del consorcio denominado como Albaniza ha sido un tremendo desincentivo para la inversión. Albaniza es una empresa privada mixta con capital venezolano, capital nicaragüense, que está metido en construcción, en agricultura, en banca, pero energía es su principal industria. Ya representa el 35% de la capacidad instalada del país, con 140 megavatios que le pertenecen a este consorcio nicaragüense-venezolano. Y para concluir, algunas recomendaciones que son válidas para Nicaragua, pero quizás aplicables para el resto de Centroamérica. Es importante mejorar la transparencia en las licitaciones, es importante incorporar metas concretas de energía renovable en los planes de expansión y de inversión, avanzar en la apertura y liberalización del mercado eléctrico regional y más integración, modificar los marcos jurídicos nacionales y en los casos que están pendientes, generar los reglamentos adecuados a esas legislaciones, establecer indicadores claros para medir el progreso en las políticas de energía, producir evaluaciones adicionales independientes. Es decir, es importante que también centros de pensamiento, universidades, en eso quiero agradecer públicamente a Fundación Naumann por haber tomado el tema de energía y energía renovable en particular como parte de sus programas, la cooperación técnica internacional, fortalecer las asociaciones de defensa del consumidor. Al fin y al cabo, si se va a expandir la capacidad instalada, también es para generar una reducción en los precios. Quisiera hacer solamente una pregunta a nuestros dos participantes para aprovechar la media hora que tenemos para preguntas al público, ¿sí? Entonces quisiera quizás empezar con Carmen. Carmen, en la experiencia guatemalteca ha sido observada con mucho detenimiento por los centroamericanos, porque no solo se logró una liberalización importante, inclusive Guatemala está exportando energía. ¿Cuáles fueron las resistencias más grandes a poder hacer esa liberalización y cuáles son las recomendaciones para los países que aún mantenemos mercados eléctricos cerrados desde la experiencia guatemalteca? Muchas gracias, Félix. Yo creo que tú has mencionado algunas y que yo creo que si uno revisa la experiencia centroamericana que ha empezado sus aperturas con más o menos el mismo tiempo, ha tenido retrocesos, avances. Lo que vemos es que todos venimos de una realidad similar en donde teníamos un sector público que era el prestador de servicios, verticalmente integrado, básicamente prestaba las 3 etapas del negocio eléctrico: la generación, la transmisión, la distribución y lo más nuevo que es la comercialización. Y tú mencionabas que en muchos de estos países lo que a veces no permite avanzar es que en esas aperturas no queda muy clara o no queda muy claro cuál es el rol de esa empresa pública dentro de un marco jurídico nuevo que llama a competir en condiciones iguales para todos. Entonces es muy importante clarificar los roles de quién es el hacedor de política, el policy making, que en muchos países donde hay ministerios o secretarías, eso corresponde al organismo ejecutivo, que es aquel que debe decir cuál es la visión del país, que tiene todo el respaldo del presidente como organismo ejecutivo y que con ese respaldo permite que los objetivos vayan encaminados en el largo plazo a una continuidad de esos indicadores. Porque algo muy importante es que el sector eléctrico, los objetivos son de largo plazo, no son objetivos para un periodo de gobierno. En 4 años no se puede hacer una transformación de inversiones que se van a hacer para los siguientes 50 años. Hacer una hidroeléctrica de embalse
como puede ser Chixoy o pueden ser los proyectos que en Honduras ustedes aquí han desarrollado o en El Salvador, grandes, realmente requieren 10, 15 años para su recuperación y tener una continuidad de objetivos en donde la estabilidad de las reglas es importantísima. El rol del regulador es fundamental. El regulador al final se convierte en que una vez que los mercados se abren y el sector público a través de esa empresa pública, sea el INDE, como es el caso de Guatemala, o sea el ENE en Honduras, en donde deben competir en condiciones similares, el regulador se convierte en el árbitro del juego, en el que traza la cancha y en el que va a promover la competencia, a promover que todo el mundo juegue en condiciones similares y va a sancionar adecuadamente al que se sale de las reglas. No solo va a sancionar, sino también va a aplicar una reglamentación que, como se ha mencionado aquí por el ingeniero Ramos, es fundamental que se haga de manera rápida, porque creo que uno de los temas es que cuando se adopta un nuevo modelo, sea en el sector eléctrico o en la parte comercial o en el sector que analicemos, debe venir acompañado de una reglamentación local de detalle que especifique cómo se van a hacer las cosas, qué pasa para operar, qué pasa para la actividad de comercialización, cómo se van a liquidar las operaciones, quién va a hacer las licitaciones, de qué manera se van a adjudicar los contratos, cómo se va a medir la calidad del servicio, qué pasa si esa calidad del servicio no funciona y hay efectos sobre los consumidores. Hablaba ahorita en uno de los espacios, la calidad del servicio eléctrico para el consumidor común y corriente es difícil medirla. ¿Cómo sabe él que el voltaje que le está llegando es el adecuado, que no se le van a quemar sus equipos, que en la planta no va a tener cortes injustificados y va a perder su producción? ¿Qué pasa si eso pasa? El regulador es el que debe estar ahí, no solo para promover la competencia, como hemos manifestado, sino para que la forma y los mecanismos, léase las licitaciones o los contratos, se hagan de manera transparente y se privilegie la mayor entrada de competidores en condiciones similares y con tiempos adecuados, porque no podemos hablar de generar una licitación grande para proyectos en los próximos 30 años si damos periodos de 30 días, de 4 meses, de 6 meses para preparar negocios millonarios. Entonces creo que una de las experiencias o de las sugerencias que yo puedo darles de lo que ha vivido Guatemala es que tanto el sector privado como el sector público valoran mucho la credibilidad y la certeza del marco regulatorio. En Guatemala se dice muchas veces que tal vez no tenemos un marco regulatorio perfecto, pero el mismo ha sido respetado por las dos partes, el sector privado, el sector público. Hay instituciones fuertes a través del ministerio, del regulador y del operador, que es quien al final debe hacer no solo la operación eficiente del mercado, que en el modelo público esa operación correspondía a la empresa pública. Esa operación ya no puede estar vinculada a la empresa pública, tiene que ser una operación independiente que promueva la eficiencia y que garantice que la compensación y la liquidación de los pagos entre todos los participantes del mercado eléctrico se va a hacer de manera transparente, eficiente y oportuna, porque es un mercado que si no tiene la liquidez en donde el consumidor le paga al distribuidor, el distribuidor tiene que pagar el peaje del transportista y ese tiene que pagar los contratos de generación, el mercado no funciona. No es un mercado que pueda darse a crédito de 30, 60 días, porque son proyectos que se están pagando millonarios, donde la banca también está involucrada, donde las inversiones han hundido capital para muchos años. Creo que ese es uno de los elementos que yo resaltaría, la credibilidad, la continuidad del marco jurídico y la fortaleza de las instituciones para reglamentar oportunamente lo que el sector necesita para funcionar adecuadamente.
Carmen, quería aprovechar una de las reflexiones importantes que hiciste alrededor de la importancia de dar tiempo adecuado para que las licitaciones puedan ser lo más transparentes y lo más competitivas, para escuchar la opinión de don Gilberto alrededor de este tema. Hay una licitación de 800 megavatios próxima a realizarse, hemos escuchado, y se dice que se ha dado poco tiempo para prepararse, 4 meses, si mal no recuerdo. Naturalmente esta es una decisión que trasciende al sector privado, pero quisiera aprovechar, digamos, ese tema que a los observadores de las inversiones en Honduras ha llamado la atención, el poco tiempo que se ha dado para las licitaciones, para escuchar su opinión alrededor de qué opina el sector privado con respecto a la competencia. ¿Cree usted que el sector privado hondureño está listo para enfrentar competencia en este tipo de inversiones? Para mí que sí, el sector está preparado y es necesario también en el sector eléctrico que haya la competencia. En el tema de esta licitación de los 820 megavatios, incluso la ENE consideró ya, digamos, por primera vez abrir un espacio para contratar 60 megavatios directamente de la importación del mercado eléctrico regional. Explícitamente está un lote para esa posibilidad, aunque esto está vinculado a lo que antes doña Carmen mencionaba, la transmisión. Claro. Que ha sido un problema que, si bien la línea CIEPAC se ha estandarizado que es para 300 megavatios, hay limitaciones técnicas porque cuando transportan los electrones en algún país se producen efectos secundarios como bajo voltaje en algunos puntos que vuelven entonces una limitante para que se pueda hacer la transferencia de la energía. Si uno ve la relación del exportador neto es Guatemala, el importador neto es El Salvador, en la región. En el caso de Honduras, la importación de este año es más o menos el 3% del consumo interno y ha llegado a ser el 15% de lo que son las interacciones entre los agentes del mercado. Y luego en el otro tema es los plazos para la contratación. En el paquete de 820 megavatios hay unas contrataciones de corto plazo que son normales en toda la región porque son las que obedecen a las desviaciones de lo que se proyectó como posible consumo y la realidad que se está teniendo. Entonces son contratos de corto plazo que se suelen hacer también con menor tiempo los procesos de contratación. Incluso, si no recuerdo mal, Guatemala los hace anualmente en el ciclo hidrológico para poder completar esas capacidades de suministro. Aquí los contratos son algunos de 2 años, hay otros de 3 años prácticamente, y un paquete de 10 años en los cuales se hizo la competencia. Entonces, y ha habido, digamos, el proceso, ya se abrieron las ofertas el viernes pasado y hay 18 participantes, lo que da una buena idea porque hay una sobreoferta de más de 300 megavatios respecto a lo que se está poniendo en licitación. Hay que esperar ahora la siguiente etapa de la calificación técnica de los oferentes y, por supuesto, los precios bajo los cuales se hicieron las ofertas, que tienen la modalidad de tener un precio techo para que si alguien excede ese precio techo, pues no, aunque sea una oferta muy bien técnicamente, no calificaría. Así que creo yo que la competencia es el mejor mecanismo y la ley general de la industria eléctrica es el único que prevé. Solamente prevé que se use otro mecanismo cuando una licitación se fracasa y en tanto se desarrolla el siguiente proceso licitatorio. Es lo que manda la ley y es lo que creemos que es lo mejor para todos. Muchas gracias. Creo que queda muy claro que querías agregar algo. Sí, solo un detalle. Creo que una de las mejores noticias de los últimos años en Centroamérica en general fue la implementación de la unión aduanera entre Honduras y Guatemala. Es un paso adelante, pero big time, y ahorita El Salvador quiere juntarse. Entonces, para mí sería un paso muy lógico que también en el sector energético, ahorita esos 3 países realmente se enfocan en la integración y que el Triángulo Norte básicamente al final va a tener una connotación muy positiva. Yo creo que eso puede ser un primer paso, porque los ticos a veces tienen sus issues, ¿no? Sabemos todo eso. Entonces creo que sí, si esos 3 países en Centroamérica van adelante primero también en el sector energético, sería un muy buen paso. David, quería aprovechar también para salirme por un minuto del tema estrictamente energético y aprovechar que te tenemos acá
para escuchar una reflexión alrededor de las experiencias de la Unión Europea con el tema de integración más allá de solamente los mercados eléctricos, porque cuando se han hecho evaluaciones sobre el tema de integración de mercado, Carmen lo ha explicado muy bien, Gilberto también, no es solo un tema de infraestructura, es un tema de voluntad política, de empezarnos a ver como ciudadanos centroamericanos, de ver a Centroamérica como una región integrada. ¿Qué podemos aprender de la experiencia europea o no aprender del tema de integración? Bueno, esa es una pregunta muy grande. Bueno, el mercado eléctrico, por ejemplo, hasta hoy en día no funciona para nada bien en Europa. Los únicos dos países que realmente tienen el mismo mercado son Alemania y Austria. Aparte de eso, no son los mismos precios en ningún país en la Unión Europea en un determinado momento. Entonces, en el mercado eléctrico hay mucho para hacer en Europa aún. En general, pues la Unión Europea empezó, ¿no? Como la Unión ¿cómo se dice? Montanera. Aduanera. No, como de productos de minería, básicamente. Unión de minería. Y paso a paso, pues se integraron más los países hasta que sí, llegamos a lo que tenemos hoy, con ineficiencias y problemas, pero bueno, en general es una historia de éxito gigantesca, ¿no? Siempre hay que pensar en la Segunda Guerra Mundial aún, ¿no? Y que era inimaginable que Francia y Alemania en un determinado momento no van a ir a la guerra otra vez, y hoy es impensable. Entonces, creo que el tema político es muy importante y no deberíamos olvidarlo nunca cuando estamos hablando de la Unión Europea. No solo es un proyecto comercial, pero siempre digo en casi todos los seminarios cuando hablamos de la integración europea hoy en día, y eso no era el caso hace 60, 70 años, en Alemania, que somos un país bastante grande, sabemos bien que solos no somos nadie en el mundo, nadie, con China, con Estados Unidos, con los mercados emergentes que hay en el mundo. Entonces siempre digo, bueno, Centroamérica debería también tomar esos pasos, porque si Centroamérica realmente quiere tener una voz en el mercado global, tiene que integrarse, tiene que, por lo menos hacia el exterior, para ser más unidos, y creo que un mercado regional en todos los ámbitos, como lo tenemos en la Unión Europea, sería una meta genial, y creo que daría mucho peso a Centroamérica, porque ni Alemania, ni Francia, ni España, ni Italia somos suficientemente grandes para competir en ese mundo, y entonces menos Centroamérica. Muchas gracias, David. Quisiera dar la oportunidad al público, si hay alguna pregunta. Creo que tenemos espacio para 2 o 3 preguntas. Tenemos a la señorita por allá. No sé si alguien me ayuda con el micrófono para hacerlo llegar a la dama que está por allá. Muy buenas tardes. Sé que el tiempo es corto, entonces voy a hablar un poco rápido. Muchas gracias. Muy clara la exposición de los 4, pero sí tengo una duda bien grande. En estos momentos yo estoy finalizando la maestría de energía renovable y eficiencia energética, y pues, formo parte de la Asociación Hondureña de Energía Renovable. Entonces mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, en España entiendo que el mercado es liberalizado, igual en Alemania, ¿verdad? O sea que hay bastantes empresas dando servicios energéticos. Por ejemplo, aquí en Honduras no tenemos un mercado liberalizado, sino que está la ENE, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y todo se canaliza a través de la ENE. Mi pregunta es, bueno, en España, por ejemplo, están las empresas que se llaman las ESES, Empresas de Servicio Energético. ¿Qué posibilidad hay que en Honduras existan las empresas de servicio energético que realmente se desliguen, no del todo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, pero entiendo que estas empresas hacen los cobros independientes al ENE, harían los cobros independientes al ENE, inclusive hasta más económicos, porque serían varias empresas compitiendo, entonces claro, los costos bajarían. Entre más competencia, pues mejor precio, ¿verdad? Y la ventaja que en Honduras tenemos todas las fuentes de energía renovable posible. La geotérmica pues recién se está desarrollando, pero lo que es la eólica, energía solar, biomasa inclusive, tenemos bastante potencial. Entonces pienso que en Honduras es un país con mucho potencial de energía renovable, y sería muy buena sería un excelente análisis traer una ESE o varias ESEs a este país, empresas de servicios energéticos.
Gilberto, quizás esta es una pregunta más apropiada para usted. Bien, en la Ley General de la Industria Eléctrica efectivamente se ha modificado ese esquema. De hecho, la ley manda a la división o la escisión, llama la ley de la ENE, para que se convierta o se transforme en 3 empresas que serían sociedades mercantiles, una para generar la generación propia del Estado, otra para transmitir la transmisión de la energía y una tercera, dice, al menos una de distribución. Lo ideal sería que fuera más de una para que también a nivel de la distribución hubiese competencia. En la transmisión no es eficiente el inicio que hayan varias, pero sí deja abierto de que puede haber más de una transmisora. Y en la parte de generación ya estaba desde los años 90 abierto ese espacio y de hecho hay más de 60 empresas privadas que están generando, pero había un comprador único que es la ENE. La nueva ley sí separa a todos estos agentes y deja ese espacio para competencia. Adicionalmente deja 2 espacios, que es las comercializadoras, que serían estas empresas que pueden hacer gestiones directas con diferentes consumidores y diferentes generadores para suplir esas necesidades, y al consumidor calificado, que tiene que reunir ciertos requisitos de capacidad de demanda o de energía consumida, que pueda interactuar directamente con los demás agentes. Ahora, eso es lo que la ley prevé. La reglamentación es lo que está ahora en desarrollo. Nada más han emitido 3 reglamentos el ente regulador y se anuncian que para este fin de año deberían de haber, creo que 5 reglamentos más. O sea, tendríamos cerrando posiblemente con 8 reglamentos, y el programa de ellos contempla que el primer trimestre del próximo año también tienen otros reglamentos a emitir, porque es necesario que hayan normas y reglamentaciones para que no haya desorden en el sector, ¿verdad? Pero la visión es esa, que haya competencia y que los consumidores calificados puedan interactuar directamente con el mercado, con los agentes, para crear esa dinámica del mercado y asegurar que haya la liquidez. Porque si ustedes nos preguntan, los generadores privados, la mayor queja es el atraso en el pago por la ENE. Y la ENE a su vez dice, mire, pero es que los consumidores a mí también me deben más de 5.000 millones de lempiras. Entonces hay una como cadena y el sector tiene que limpiarse y tenemos que ser correctos en los plazos de pago, porque si no, si falla el consumidor final, eso va a trasladar el efecto al resto de los sectores y el sector tiene que ser sano y limpio. Habrá un pequeño margen de incobrables como en toda actividad comercial, pero no puede ponerse en precario la estabilidad de todo el sistema. Y la ley sí lo prevé, esperemos, y tenemos que estar vigilantes de que las reglamentaciones salgan y que salgan a tiempo, porque ya llevamos un atraso, ¿verdad? La ley se emitió en mayo del 2014, se difirió el inicio de la vigencia para julio del 2014 y todavía no tenemos todas las reglamentaciones. Esperemos que sí sentimos que ha habido un empuje en los últimos meses y esperemos que se mantenga para que el sector quede ordenado y que haya esa competencia entre los diferentes agentes. Muchas gracias, Gilberto. Creo que tenemos espacio para otra pregunta. Usted que tiene experiencia, nosotros en el litoral atlántico tenemos casi todos los proyectos parados renovables. ¿De quién es la falla? ¿De los inversionistas o los procedimientos del Estado? Porque estamos desconectados del sistema interconectado, y si estuvieran los proyectos ya funcionando en lo que es generación directa, no tuviéramos la crisis que tenemos de energía. ¿Cómo analiza usted dónde está el problema? Si es de los inversionistas, porque hay como 10 proyectos parados porque según algunos grupos sociales no cumplen con las condiciones de ambiente. Ustedes que hicieron un proyecto allí en San Juan Pueblo y que está funcionando, y los demás, ¿cuál es la relación con los demás? ¿Cuál es su experiencia de estos proyectos que se están parando? Muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente la zona del litoral tiene un problema en la red de transmisión. Hay una sola línea desde Progreso para servir todo Guaymas, Tela, Ceiba y todo el Bajo Aguán. Cualquier falla, un rayo, una torre que se cae, un árbol que cae sobre las líneas, desconecta toda esa zona.
y la capacidad de generación propia de la región es pequeña en relación a la demanda que tiene la región. En cuanto a los proyectos de generación, han entrado algunos, Ojo de Agua, Betulia, San Juan, Laureles, que ayudan un poco a aumentar la capacidad de generación de la zona, pero requieren estos un proyecto más grande que le dé el control de frecuencia para que puedan los demás acompañar esa generación inicial, digamos, para que pueda operar como una isla, como un sistema aislado en los casos de emergencia. Se ha hecho, allá tienen la planta de ceiba térmica, pero esa planta está desde 1974 en operación. Ya es como tiempo de pensar en sustituir los equipos o jubilar los motores, ¿verdad? En cuanto a los procedimientos de los proyectos renovables, sobre todo a desarrollar, ahora hay una complicación con este tema que a mi criterio, a veces se ha deformado el tema del convenio 169 de OIT, que en la zona del litoral está privando, porque el convenio de OIT lo que prevé es que si hay regiones indígenas o tribales, tiene que hacerse las consultas y brindar la información de cada proyecto a esas comunidades para ver las afectaciones y los planes de mitigación que se pueden hacer. Pero aquí hemos optado porque todo es la consulta y hay muchas regiones donde no hay estas poblaciones, no hay afectación de ese origen, sin embargo no quita que las empresas hagan su propia socialización. Pero habiéndolo hecho, y sabemos de algunos proyectos en la zona que han hecho la socialización, están cuestionadas porque dicen, aquí no han hecho la consulta del convenio 169, que tampoco tenemos una ley en el país para reglamentarla y que entendemos que el COEP está haciendo un esfuerzo serio para, junto con el Consejo Económico Social, que están las tres partes, gobierno, empleadores y empleados, hacer este instrumento para que ayude y dé luces a esta metodología y a estos sistemas de información que se hagan correctamente. Y hay otro problema también en la de energía renovable que se está basada en los contratos bajo la anterior ley, que por ejemplo para una central hidroeléctrica implica ir 4 veces al Congreso Nacional, una para que le aprueben el contrato de suministro, otra para la contrata de aguas, otra para el contrato de operación y una cuarta para el aval del Estado para el pago que tiene que hacer la ENE. La nueva ley cambia esas condicionalidades porque ya no ven las interacciones entre agentes privados. Entonces el privado tiene que responder con garantías ante el otro privado, pero ya no requiere que vaya a un instrumento que lo firme el Procurador General de la República, el Secretario de Finanzas y el generador, y luego va a aprobación del Congreso. Si uno ve el tiempo, y eso se hace para un proyecto que tenga 100 kilovatios o 100 megavatios, es el mismo procedimiento, lo cual es un desaprovechamiento de la capacidad del Estado. Entonces eso la nueva ley lo modifica, pero de nuevo la ley está ahora en desarrollo y en normativas que hay que ampliar para simplificar estos procedimientos. Sí quedan algunas decisiones del Estado, el concesionamiento del uso del agua, hay una ley de aguas y eso sí hay que seguirlo haciendo como está, pero ya no tendríamos que ir por el PPA porque sería entre agentes privados en el futuro, ¿verdad? Con el esquema funcionando como lo tiene Guatemala. Ya no tendríamos el acuerdo del contrato de operación porque ese es el permiso para que instale y pueda vender a terceros. Eso la nueva ley lo cambia y lo simplifica. Pero los proyectos actuales están con la ley anterior y tienen esos condicionamientos que la ley los impone y hay que cumplirlos. Muchas gracias. Antes de darle espacio a la última pregunta del público, Carmen, quisiera que quizás nos pudieras ahondar un poco más en el breve espacio que tenemos sobre la estrategia país que en tu opinión se debería seguir para convertir a un país centroamericano, o inclusive podríamos tomar el caso hondureño, que sé que lo conoces muy bien, has trabajado mucho en Honduras también, para convertir a un país en un exportador neto de energía para Centroamérica. ¿Cuáles deberían ser las medidas de policy y de politics, como decías? Claro. Bueno, no sé si también el objetivo deseable va a ser convertirlo en un exportador neto, porque hoy creo que también lo que preocupa a todos los países es que en la medida en que todos estamos incrementando la capacidad instalada de nuestros parques eléctricos, vamos a tener un excedente todos. Entonces, ¿hacia dónde lo vamos a enviar? Más bien es cómo se hace eficiente la capacidad instalada en toda la región
y a través del mercado regional se logra realmente esas transacciones aprovechando los excedentes y los faltantes y esas oportunidades, como decía el ingeniero Ramos, de que cuando hay agua en un país probablemente no lo hay en el otro. Yo creo que parte de esa visión de país que cada gobierno está estimulando para darle solución a sus necesidades energéticas es que ya tenemos que vernos más como una región y coordinar decisiones que nos permitan realmente dar solución eficiente. Y por eficiente digo que no tengamos excedentes todos, porque si no lo que va a pasar es que nos vamos a quedar con energía que no vamos a poder sacar. Hoy, de hecho, en el plano de transmisión hay algunos países que hablan ya de un segundo circuito y hay una discusión interna a nivel del mercado eléctrico regional de si eso es necesario o no, si todavía no hemos podido darle solución al uso del CIEPAC que ya está construido. Yo más bien creo que hoy parte de lo que hay que atender, y hablando de Honduras, pero poniéndonos todos a lo que a cada uno nos corresponde darle solución, es ver qué es lo que nos falta para realmente lograr un sector eléctrico lo más eficiente posible. Porque Guatemala tomó una decisión hace 8 años de cambiar la composición de su matriz eléctrica a más renovable, atendiendo a un pragmatismo de que enfrentábamos precios del petróleo fuerte, no a lo que están haciendo los países como Alemania o Japón, que se alejaron del carbón por tema más bien ambiental. No, los países como los nuestros nos estamos alejando del petróleo y del gas porque no tenemos, y lo tenemos que importar y nos sale caro porque somos tomadores de precio. Estamos pragmáticamente diciendo si lo que tenemos son recursos naturales y eso nos va a hacer abaratar la producción eléctrica, entonces enfoquémonos en eso. De hecho, yo creo que podemos ver en la región cómo hay países que han dado solución a un uso más de la geotermia, como es El Salvador. Hay quienes tenemos un uso también importante de la biomasa. El caso de Guatemala con el sector azucarero, entiendo que ustedes también tienen un sector azucarero importante que también aprovecha la cogeneración. Entonces, cada uno tiene que buscar una solución perfecta a las necesidades, buscando la eficiencia. Y el mercado regional es parte de esa combinación de soluciones que tenemos que darle, y donde, como yo coincido completamente con el ingeniero Ramos, de que hoy creo que una de las preocupaciones inmediatas del sector privado hondureño debería de ser de que realmente finalicen la reglamentación que les falta para que el marco jurídico termine de dar certeza jurídica. Creo que fue un gran paso el lograr un cambio del marco jurídico general a través de la adopción de una ley eléctrica más moderna que de hecho aisló las decisiones de un mercado que debe ser tratado como un mercado eficiente de decisiones políticas. Ya el ingeniero Ramos acaba de mencionar que antes esas 4 aprobaciones que iban al Congreso, que son decisiones políticas, hoy bajo la nueva ley están decisiones que va a tomar el mercado y con contratos entre los privados, generadores, transportistas. Pero creo que la reforma está incompleta, tienen reglamentación que debe terminarse, que entiendo han tenido la intención, pero como dicen, de la intención al hecho hay un gran trecho, y ese trecho es el que les falta completar la reglamentación. Luego, en el plano regional, en la región se ha hablado de que en el 2008 el EOR, que es el operador regional, hizo un estudio importante para todos los países, en donde también identificó en qué debían invertir los países, cada uno, en reforzar sus sistemas de transmisión, porque de nada nos va a servir tener más generación si no tenemos la forma de trasladarla. Y es evidente, en Guatemala, en Honduras, tendríamos un gran potencial, ya sea de traer energía de Guatemala a Honduras, o que también Honduras envíe a Guatemala cuando nosotros requerimos. Pero desafortunadamente el tramo de transmisión que hay necesita de refuerzos importantes,
que yo hace 6 meses veía una nota en el periódico en donde el gobierno autorizó a través del Ministerio de Finanzas a poner 45 millones de dólares a la ENE para utilizarlo exclusivamente en los refuerzos de esas líneas de transmisión. Esa es una prioridad hoy para el gobierno de Honduras, si quiere realmente que, más que ser un exportador, porque yo creo que ahorita la preocupación es cómo dar una solución a los hondureños de energía competitiva, no voy a usar la palabra barata, pero a precios que les permita ser más competitivos, que sea el suministro sostenible, que lo puedan tener las 24 horas sin interrupción y a una calidad óptima. Yo creo que esa es la preocupación inmediata que tienen que tener los hondureños. Una reglamentación que tiene que terminar de salir, no pueden pasar 3 años y la reglamentación no termina. Refuerzos en los que debe invertir el país, porque la transmisión no va a dejar que ustedes realmente tengan energía eficiente en el resto del país donde los hondureños lo necesitan. No solo ese industrial y las ciudades las que necesitan la energía, lo necesitan los que están lejos de los centros urbanos. Y eso, creo yo, es importantísimo, aparte del fortalecimiento de las instituciones y de una claridad de que la empresa pública hoy es otro agente que debe tomar decisiones en un plano competitivo y no, yo diría que contaminadas de decisiones políticas que a veces afectan el desempeño de los mercados. Muchas gracias. Tenemos la última pregunta. Si alguien tiene una pregunta que realmente la tenga que hacer. Si no es así, si no es así, entonces queremos agradecerle por la atención, queremos agradecer a Fundación Naumann por promover este foro, a Andy por ponerlo en su programa, a nuestros panelistas, hemos todos y todas aprendido mucho, así que muchas gracias por la oportunidad. Un fuerte aplauso para ellos. A Diana Martínez, a don Jimmy Dácaret y a Irma Salinas, para que nos colaboren para poder entregar también los reconocimientos correspondientes. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Por apoyarnos. Tenemos un detallito también para ustedes. Gracias, Jimmy. Muchas gracias. Muchas gracias. Si podemos unir el grupo para la fotografía. Agradeciendo la participación de todos en este foro de energía. Baja al frente. Gracias.